Las opiniones en este contenido son responsabilidad de quien las emite. Al igual que con el desarrollo personal de todos los individuos, el objetivo de este podcast es dar una opinión con respecto a algún tema en específico y podamos empezar a verlo de distintas formas, para que juntos tengamos una visión más completa y en caso fuera necesario, cambiar de opinión. En estos tiempos de corrección política y cancelación, es igual o más importante recordar que cualquier opinión es válida, siempre y cuando ésta no atente contra la integridad de las demás personas. Hablar de los temas los pone en la mesa y de ahí partimos. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Craig. Les habla Isidro y estoy aquí con Alberto y juntos el día de hoy vamos a tratar de desarrollar el tema de la vida laboral y el día del trabajo para que juntos con más información podamos llegar a nuevas conclusiones. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, Isidro, gracias. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Y bueno, pues para comenzar con esto, me gustaría dar la información de que todos sabemos que la vida laboral en México es precaria. Todos tenemos familiares, conocidos, amigos, padres, hermanos que han vivido, sufrido, incluso pues en algunos casos gozado de una vida laboral buena, pero pues la mayoría sabemos que está precaria. Quiero empezar este podcast con una pregunta que sé que va a ser fácilmente resuelta y que va a poner también un poco de contraste con respecto a algunas personas, porque la mayoría de la gente entra a trabajar después de que ya es adulta, pero estoy seguro que tú y yo hemos vivido algo diferente y esta es la pregunta como tal. ¿Cómo fue tu entrada a la vida laboral? Bien, pues es una pregunta muy compleja. En sí, en la familia, toda la vida hemos trabajado. Toda la vida, desde pequeños, salías de la escuela y te toca chambear. Puede ser aquí, puede ser allá, donde sea. La verdad es que siempre fue trabajo informal, en este caso, comercio, por parte de la familia. Desde los 8 años yo recuerdo que empezábamos a laborar y por ende toda mi vida me la he pasado trabajando. Sin embargo, no es como un trabajo formal. Encontrarse con mi padre es obrero, él también ha trabajado toda su vida, desafortunadamente, y creo que es un contraste bien difícil porque las condiciones en las que se trabaja, en el caso del comercio, en el negocio informal, no tienes seguro social, no tienes prestaciones, no tienes vacaciones. A veces te la pasas trabajando todos los días y es cosa que yo veo con muchísima gente que vive para trabajar. Y a pesar de que sí tengan, entre comillas, prestaciones laborales, ¿no? Sí, exacto. Creo que eso también va a responder la segunda pregunta que tenía y esto es, ¿cuándo fue la primera vez que trabajamos como tal? Tú ya lo comentabas desde siempre, por el negocio familiar, pues fue puesto en ti esa responsabilidad, vamos a llamarlo así, porque quieras que no ayudar en el negocio de los padres, pues siempre va a ser un beneficio para todos, ¿no? Tanto ellos que descansen un poquito más y tú ir fomentando en ti mismo esa cultura al trabajo. En lo personal, de igual forma, mi papá es obrero, es albañil. Pues sinceramente, como bien dices, no, yo no me acuerdo cuándo fue la primera vez que fui a ayudarle a llevar tabiques o a mezclar o algo así. Yo sé que desde toda la vida he podido ir a ayudarle y cuando él ha necesitado me presento. Igual pues dependía de los tiempos de la escuela y todo eso, del trabajo ya después. Pero sí, es trabajo informal y como también comentas y anotas muy fuerte, dependes enteramente de ti. No hay modo de que te des vacaciones porque el día que te das vacaciones es porque o trabajaste el doble el día anterior o una semana antes con tal de tener 1 o 2 días libres, porque no sabes y siempre queda ese pensamiento de que, chin, hoy no abrí el negocio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tal si este día me iba a ir súper bien? ¿Qué tal si este día era una venta muy buena y nada más por yo tomármelo de descanso resulta que ya no lo hice? Está implantada en nosotros esa cuestión de que el trabajo hagas o no lo hagas, todo el tiempo estás pensando en eso, ¿no? Quiero preguntar también con respecto a tus amigos y conocidos, ¿cuál es la razón más constante por la que entran a la vida laboral? Al menos en este caso ya no tanto contigo, sino amigos y conocidos. Creo que es la necesidad, pero hay dos factores. Mencionaste uno muy importante. La familia muchas veces te otorga esa responsabilidad que muchos no queremos o que muchos no esperan. A mí en lo personal no me molesta. Creo que es una manera muy sana de llevar una convivencia familiar. Sin embargo,
para responder tu pregunta, vuelvo a lo mismo, es la necesidad. Muchas personas, bueno, en la escuela y en la vida laboral se menciona es que sí se puede trabajar y estudiar. Y sí, sí es una realidad, se puede trabajar y estudiar, pero ¿a costo de qué? ¿A costo de qué sacrificios? ¿Cuántas veces no fuiste a fiestas? ¿Cuántas veces no fuiste a hacer actividades como deportivas o de recreación para ti mismo? ¿Cuántas veces no fuiste a entretenerte? Y justamente pasa por esto que mencionas, de que si no voy a abrir el negocio o de que si no voy a trabajar hoy, me pudo haber ido bien y no lo supe. La realidad es que el trabajo informal es un sube y baja, a veces te va bien, a veces te va mal. Es imposible adivinar cuándo irá bien y cuándo irá mal. Regularmente cuando son quincenas, la mayoría de las personas tienen mucho dinero para ir a gastar. Eso es importantísimo, pero creo que la necesidad es la mayor razón por la que la gente empieza la vida laboral. Aparte de que ahí hay una disyuntiva entre si tú no quieres estudiar, te toca trabajar. Sí, de esas frases mexicanas, digamos, ¿no? Donde está establecido que no puedes estar sin un qué hacer. No está mal, no me parece mal dicha la frase porque al hacerlo siento que le dan mucho sentido a ese rasgo como de responsabilidad que una persona debe de tener para poder ser una persona completa o mínimo funcional dentro de la sociedad, ¿no? Para ver cómo funciona realmente la vida. Exactamente. Sin embargo, pues también debemos de hacer la anotación. Todo esto va a depender definitivamente y enteramente de tu situación económica familiar directa. ¿Por qué? Porque quien no ha escuchado por ahí a la hora de que estábamos en la prepa o incluso en la universidad, de que, ay, es que fulanito se tomó su año sabático porque estaba estresado. Y al otro año lo veías y llegaba y como si nada, ¿no? Él como si nada y no sé, hasta lo veías diferente, pero él no tenía ese problema de dinero que a lo mejor a uno o a otra persona sí nos representaba el decir no quiero ni estudiar ni trabajar durante un año. Eso es inconcebible para las clases bajas, ¿no? O sea, ya nada más decir, ay, me voy a tomar unos días de descanso, ya es así como que, ay, pues has de tener mucho dinero, ¿no? Incluso pasa con los micros, con los taxis. ¿Cuál es la frase común cuando no te quieren tomar el viaje? Has de tener un chingo de dinero, ¿no? Ya no quieres trabajar. Son cositas ahí como que micro detalles que a lo mejor no damos cuenta ni damos razón del por qué las decimos, simplemente las seguimos diciendo. Y sí quisiera que las analizáramos para que en un futuro pues pensáramos si en realidad es algo correcto de decir, porque también no sabemos el momento del taxista o de la persona que a lo mejor no nos quiso dar el servicio, no sabemos si está pasando por una emergencia, no sabemos absolutamente nada. Solamente lo vemos, no nos da el servicio, se va y nosotros enojados. No sabemos si va a ir a atender a su mujer o X situación, ¿no? Ahora, nada más como para cerrar esta pequeña introducción, me gustaría que analizáramos con respecto al inicio de tu vida laboral, a lo mejor no la tan informal, sino la que ya ha sido más como profesional, del inicio a este momento actual, ¿qué aprendizajes has tenido y qué has visto de diferencia entre tu primer trabajo, digamos, oficial a este último que estás desarrollando o que tuviste? Ahí sí hay demasiada información. En comparación, los horarios. Los horarios pueden ser un pro o una contra, ya que en los trabajos informales hay veces que tienes que trabajar 24/7 y como tú dijiste, no se descansa y si se descansa es porque realmente estás agotado. En un trabajo formal como el que estoy ahorita, pues resulta que tienes un horario y cumples, entras a tal horario, sales a tal horario, pero ahí también viene otra contra, porque es cuando te empiezan a decir, tienes que quedarte más tiempo, es que si no está la chamba, tienes que terminarla, etcétera, etcétera. Sí, como que ya importa más el cumplir, ¿no? Con el proyecto a lo mejor, ¿no? Con los tiempos. Sí, te plantean cierto proyecto y dices, tiene que quedar a tal, sin embargo, si no concluyes o si no se logra terminar porque los tiempos son muy cortos, te presionan hasta que lo termines. Ahora, el comercio te da dinero, es un dinero inmediato que llega por una buena venta, por un buen business, lo que quieras. Y cuando estás trabajando,
yo lo veo como una desgracia, como una desdicha. No por mí, al menos a mí no me ha pasado ahorita, pero en ojos de otros compañeros veo que esperan la quincena Oh, sí. con un deseo o con una inquietud de decir, ya va a ser 15. Y luego pasa el 15 y luego dice, uy, falta un montón para la otra quincena. Y dices, pues acaba de pasar. Sí, como que nada más el día de pago es el día que están como tranquilos, pensando y incluso malgastando, ¿no? Ajá, y ahora ahí viene la otra. La ventaja de un comercio informal, o sea, no lo digo que esté bien, es que no sabes cuánto dinero vas a tener. Es que no sabes cuánto dinero va a llegar. O puede que ya sepas, a ver, yo tengo que vender tanto, tanto, tanto y voy a tener cierta cantidad. Y eso da una mejor administración hacia el trabajador. Por otro lado, cuando es un trabajo formal, lo que pasa es que la quincena se gastó desde antes que llegara. Porque tú ya Sí, tienes entendido de que va a llegar cierta cantidad de dinero, no va a llegar más, como lo pasaría en el negocio o en cualquier otro trabajo, y te lo gastas hasta dejar, no sé, 100 pesos. Y empieza a haber como esos errores de que no hay cultura del ahorro, no hay cultura del retiro. son problemas como de administración personal, ¿no? De Exacto. tener correctamente una educación financiera, si lo quieres ver así. Creo que esa es una parte importante que comentas porque incluso yo estuve en un trabajo de call center donde era ventas y sí, como dices, a ver, la primer quincena, no, creo que eran catorcenas, entonces un viernes sí y un viernes no, era el pago, ¿no? El viernes que sí, tú tenías que juntar una cierta cantidad de ventas para llegar a los objetivos, digamos, ¿no? Y luego son objetivos que muchas veces pues son imposibles de alcanzar para alguien que va llegando a un trabajo en el que estás aprendiendo a vender el producto que esa empresa vende, ¿no? Entonces yo recuerdo que en mi primer mes, incluso creo que los primeros 2 meses, pues no llegaba a los objetivos y me quedaba con el mínimo, con lo que era pago, se supone, ¿no? De catorcena y bien. Pero sí veía yo que las personas que ya estaban más experimentadas, pues no ganaban el mínimo, ganaban fácilmente el doble de lo que yo generaba. Entonces creo que esa es otra forma como de primero incentivar a que te mantengas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tú ves que hay alguien más que llevando más tiempo logra más dinero, ¿no? Como una cuestión de a ver quién aguanta más. Y si aguantas más, vas a generar más. Pero pues está de por medio ahí como tu salud mental. Sí, como un Porque nivel de es competencia. mucha presión, exactamente. Mucha presión y entonces realmente no vas como con la idea de trabajar lo que ellos te plantean, sino que vas por los objetivos de ventas altos y no hay más. Y si estás esperando, híjole, ya me gasté todo en los primeros 3 días después de que me pagaron, tengo que esperar otros 13, 14 días más para que me llegue el segundo pago, ¿no? Y luego si las empresas no se atrasan, porque Sí. es bien común que de repente caiga el 15 o el 30 en fin de semana o en viernes, digamos, y ellos lo toman como un tiempo extra para pagar hasta el lunes o hasta el martes. Yo creo que te ha pasado, Fíjate que ahorita no me ha pasado. ¿no? En este lugar donde estoy trabajando no ha pasado eso. Incluso me parece que les otorgaron fecha de pago como límite los viernes. Es decir, que si la quincena cae en domingo o en sábado, tienes que pagar en viernes, sí o sí. Eso por los tiempos que ellos manejan para no estar hablando y notificando, precisamente porque no quieren trabajar esos días. Bueno, con lo que mencionas es muy importante esto de la competencia y los incentivos. En mi caso, ha habido una discusión ahorita reciente entre compañeros que entramos juntos o que entraron posterior a nosotros, donde tú cuando, esto como experiencia personal, tú cuando entras a un trabajo, es mi primer trabajo formal, ¿qué pasa? Necesito echarle ganas porque quiero demostrar que sé, necesito demostrar que puedo trabajar bien, necesito demostrar que soy un elemento importante y a veces pasa que te quedas tiempo de más, a veces exageras en cuanto al trabajo
precisamente por eso que dices, aspiras a incentivos que en este caso no existen. No existen, y se ha discutido este tema con mis compañeros porque llega la gente nueva y repite el mismo ciclo. Repite el mismo ciclo de decir, le voy a echar ganas, necesito demostrar, etcétera. Y no existe ni siquiera un incentivo laboral, como ya sea un día de vacaciones extra, no existe un aumento, un bono, lo que sea. Si no hay algo tangible, pero los patrones se siguen repitiendo, ¿no? Ajá, exactamente. No termina de concluir. Y a mí me entra esa duda de por qué somos así. Pues yo creo que tiene que ver con la forma en que nos programan incluso en la escuela, ¿no? Porque siempre he escuchado frases como hazlo bien y a la primera. Tienes que ser el mejor, tienes que ser el más rápido. El que lo hace bien desde la primera vez es el que destaca. Cosas en ese sentido, y como dices, muchas veces ni siquiera hay algo real, no hay un beneficio que vayas a obtener como tal. Pero ni un reconocimiento Ándale, oficial tampoco, así como de, el empleado del mes. Ajá, o decir, ¿saben qué? Gracias a Isidro, este mes salió este proyecto, él se aventó chamba de más, etcétera. No, ni siquiera eso. En algunos casos sí, otros. Pues creo que depende de qué sea, ¿no? Porque ¿a poco no hemos ido al Burger King o al McDonald's y ahí sí tienen a su fotito del empleado del mes? Que es el tipo que igual tipo Bob Esponja lleva ahí años y años y siempre cumpliendo, ¿no? No, no, o sea, no se dice como crítica, se dice como observación, porque también no queremos como formar la idea de que si tú te estás esforzando por ser mejor en tu trabajo, pues quiere decir que esté mal. Solamente que también me gustaría anotar que los índices de efectividad o de productividad parece que van en línea recta conforme van pasando los años. Van forzándolos a que suban, a que suban, a que suban. Pero ¿qué pasa con el salario? El salario, al menos hasta hace algunos años, subía pesos. ¿Sí? Si acaso 10, 19 pesos, creo, subió alguna vez, y párale de contar. Pero la inflación sí subía muchísimo más. Quiero leerte aquí un pequeño dato sobre horas laborales y algunas cuestiones más, porcentajes que creo que nos van a abrir un poquito más los ojos, y viene de esta manera. Los mexicanos laboran en promedio 2.148 horas al año, es decir, 41 horas a la semana. Esta es la mayor carga entre las naciones que conforman un organismo en el cual se midió las horas laborables de las personas acorde a nacionalidades. El promedio en América sería de 1.734 horas anuales. Si se dan cuenta, estamos pasando de un promedio de 1.734 a 2.148. Eso quiere decir que a la semana, como habíamos comentado, 41 horas. Sin embargo, o sea, en otros países es aproximadamente 33 horas por semana. Sin embargo, aquí en México, esa cifra de 41 horas a la semana, casi el 30% de la fuerza laboral mexicana lo incrementa a más de 50 horas por semana. Así. Y para empeorar más la situación, el 63% de los trabajadores en México afirman que no tienen una flexibilidad laboral. ¿Esto en qué sentido? Oportunidades para poder tener desarrollo personal o manejo de situaciones fuera del alcance del propio trabajador. Y solamente un 37% de los encuestados comenta que tiene tiempos adecuados para realizar sus labores y el equilibrio de su vida personal y laboral. ¿Qué opinas de todo esto? Mira, lo que mencionas es súper importantísimo porque mucha gente no tiene idea de cuánto se trabaja en México. Y ahí te va un ejercicio. Hagamos el ejercicio de cuántos días de descanso hay oficialmente en México. Mira, por ejemplo, me viene el 1 de enero, el Día de la Constitución, que es en febrero. 21 de marzo, por Benito Juárez. 1 de mayo, que es justamente lo que estamos mencionando, el Día del Trabajo. 16 de septiembre, 20 de noviembre por la Revolución y el 16 por la Independencia que se me pasó y el 25 de diciembre. Según yo varían según el año, según cuándo caen estas fechas. Son 7 días máximo de descanso obligatorio.
Ajá, y eso sin contar que de repente algunas empresas tienen que la fiesta de fin de año o el aniversario de la empresa, que puede caer en cualquier momento del año. Tenemos un conocido en conjunto que es de otro país y en alguna ocasión él mismo nos decía que aquí en México tenemos demasiadas fechas festivas, que parece que celebramos por todo. ¿Tú crees Y, que sí sea así? y sí es cierto, es una realidad y yo creo que ese es otro tema porque la verdad es que nosotros buscamos pretexto para celebrar cualquier cosa, justamente como lo mencionas ahorita, lo de la empresa, el aniversario, el fin de año, etcétera, pero veamos la realidad. O sea, que se festeje algo no significa que al siguiente día no vas a trabajar. O sea, a lo mejor te vas a las vivas, así te vas en seco y te levantas y a trabajar. Y a eso, 6 o 7 días de descanso obligatorio. Y a eso súmale que solamente tenemos aproximadamente 6 días por año de descanso por derecho de vacaciones. Que justamente ahorita en México, para los que no lo sepan, es un tema que está reluciendo. ¿Por qué? Porque se está buscando la iniciativa para que estos 6 días de vacaciones al año aumenten a 12, que sería lo más justo. Sí, pues ¿a poco no hemos sabido de repente ahí el video de TikTok o el video de en Facebook, en alguna otra red social, donde hablan de la cantidad de días que tienen, dependiendo del país que seas, de descanso, ¿no? De prestación. Y hay algunos europeos, algunos países europeos en los que tienen pues el mes o más de un mes. Mes y medio, me parece. Y eso es bastante decir, o sea, es cuestión que nosotros, a lo mejor sí dice esta persona que conocemos que es de otro país, precisamente de Europa, que aquí tenemos muchos días de descanso, pues sí, pero lo que no alcanza a ver también, creo yo, es que a lo mejor tenemos muchos días feriados, pero días de descanso laboral que pudiéramos pedir en realidad son pocos. Y muchas veces, tramposamente, las empresas, si tú te enfermas, si tú de repente tuviste algún problema y tuviste que llegar tarde o cosas así, te los agarran. Sí, exacto. No todos tienen los mismos derechos, no tienen los mismos beneficios en algunas empresas. Y ahora veamos el contraste con los comerciantes, con los del negocio informal. Cae 25 de diciembre y a veces hay gente que tiene que trabajar. No perdonan. Eso no pasa. Por ejemplo, cae el día del trabajo y en lugares, por ejemplo, donde hay tianguis, eso no va a parar, ¿eh? Sea domingo, va a haber tianguis. Sea Sí. 1 de enero, habrá tianguis. No, y es más, ellos hasta más trabajan ese día, ¿no? Lo buscan para trabajar más. ¿Por qué? Porque saben que va a haber una población que tiene trabajos convencionales que va a descansar. Entonces, si yo soy el de las carnitas del tianguis del sábado que cayó tal fecha, día festivo, y mucha gente que sí trabaja en sábados resulta que no trabaja porque es festivo, bueno, pues aprovechan y si yo soy el de las carnitas, el de la birria o el que hace cualquier cosa en un tianguis, pues más voy, hasta más temprano me pongo para estar listo y recibir a más gente, ¿no? Sí, como ya se acaba la competencia y yo recibo más beneficios. Y fíjate que yo no quería dejar pasar esta ocasión con respecto al 1 de mayo. Muchas veces se habla, y no sé si te ha pasado, o al menos no creo que nos haya pasado a nosotros porque vivimos con padres de familia que son obreros, pero me pasó ahorita en el trabajo donde dicen, es que el día de trabajo me lo merezco, cuando es un godín, por ejemplo. Y no se dan cuenta que el 1 de mayo se celebra por una manifestación obrera que se llevó a cabo en Chicago en 1886, donde justamente se demandaba la reducción de jornada laboral a 8 horas, la indemnización por accidentes laborales, que muchas personas no lo tenían y muchas personas hasta la fecha no lo tienen, la desaparición del trabajo infantil, que se sigue dando justamente por lo que comentábamos al principio, la necesidad a veces es... eh, Sí, va más allá de lo que nos pudiéramos incluso imaginar, ¿no? Y nosotros lo vimos y lo vivimos del lado bonito, sí, familiar, ahora imagínate los que te obligan así como de órale. ajá, Y donde a lo mejor tu familia y la mía tenían un empleo un poquito, sí informal, pero establecido, ¿no? sí, Y no es lo mismo tener que trabajar de joven en un local o en un área como designada a tener que
como niño igual, es pues irte a vender a las esquinas o limpiar vidrios. No, y que parece que son empleados de los propios padres. Me ha Exacto. pasado que de repente le das a un niño o le compras algo a un niño y el padre de familia está ahí y a ver cuánto te dieron y a ver qué te compraron y eso ya es Ándale. más como explotación. Y digo, yo creo que en 1800 pues pasaba cosas peores. Sí, sí, ahorita hay cosas que nos sorprenden, no, no me quiero imaginar hace más de 100 años, ¿no? Sí, exactamente. Y continuó con las demandas que ellos estaban expresando. La reglamentación del trabajo femenil, que es un tema que hasta la fecha sigue. El descanso dominical, porque justamente no había descanso. Los trabajadores eran 7 días de la semana, a veces hasta 20 horas trabajando, entonces no había descanso. Y pues unas condiciones dignas y seguras en el trabajo, que muchas veces yo creo que por ese año pues no había condiciones seguras para todos los trabajadores. Ahora, en el caso de México, en el año 1913, la Casa del Obrero Mundial unificó varias organizaciones, justamente sindicatos, como ahora los llamamos, para hacer formalmente el día 1 de mayo conmemorativo hacia los obreros. Y ahí va el mal entendimiento de este día. Los obreros son todos aquellos trabajadores que nosotros no visualizamos como en un puesto godín, no visualizamos como en un puesto de ejecutivo. Es el trabajador que está como el albañil, el carpintero, el mecánico tal vez, el repartidor, Sí, los choferes. la base de la pirámide, ¿no? Exacto, todos los que hacen que funcione. Vaya, voy a decir una tontería. Mi negocio, mi super negocio, pues la base, como dices, es el que reparte, es aquel que manufactura, es aquel que todavía está en las fábricas. O sea, todos esos son los obreros, los que construyen, justamente los albañiles. A lo mejor se conoce por término, él es albañil, pero realmente es un obrero Exacto. y es algo que no sabemos. Sí, siempre queda como a lo mejor no que no sepamos, ¿sabes? Creo yo que tal vez ni siquiera como que le damos la importancia. Igual que en el capítulo de que hablamos con esta persona que es agrónoma y que nos dice, pues es que no, la gente ya no voltea ni aspira a nada en el campo, ¿no? Siento que eso pasa un poquito, pero de este lado. Y muchas veces es tomado eso de ser albañil, ser repartidor, ser X trabajo como algo malo, como algo que no es digno. Y ahí es donde pecamos de soberbia porque trabajo, como dicen, trabajo siempre hay y hay bastante. Lo que pasa es que nos imaginamos estándares para nosotros mismos que no existen. Nos lo comemos, yo creo, porque nos lo plantean desde los medios, desde la televisión, desde las redes sociales. Y creo que no está mal porque Está bien aspirar a un mejor empleo con mejores condiciones, pero también pues hay que saber dónde estoy parado, ¿no? sí, no hay tampoco que discriminar a la gente. Y yo creo que tú y yo podemos compartir esta misma acción de decir, ¿sabes qué? Yo estoy orgulloso de mi padre. Mi padre siendo obrero, vean a dónde me llevó. Me llevó a tener una licenciatura. Me llevó a irme de intercambio, sin beca. O sea, Importante. exacto. Y justamente es decir, no se coman todos estos estereotipos de decir, yo quiero aspirar a más. Está bien aspirar a más, por supuesto. Pero hay mucha gente, por ejemplo, un papá que decía, es que yo como obrero no voy a llegar a más. Y cuando me ve, le digo, mira, o sea, ve hasta dónde estás llegando. Y no te hagas menos. Porque mucha gente se menosprecia a ella misma. Es que yo soy un comerciante, es que yo soy un obrero, un repartidor, lo que sea. Y ya no quieren aspirar a más. Claro, y aparte, a lo mejor ellos no se sienten partícipes de lo que uno como hijo o como esa persona a la que él ha estado apoyando llegó, ¿no? Porque dicen, pues sí, el hijo es arquitecto, es ingeniero, es X cosa, pero y el señor, pues es el de las paletitas, ¿no? De lado. Pues sí, pero pues es el éxito de esta persona, pues es parte de lo que la otra persona sembró en él, ¿no? Muchas veces como que lo queremos dejar de lado. Sí, exactamente. Y ahí es cuando empieza toda esta discriminación o incluso
los mismos obreros no se sienten parte de la sociedad al decir, no, es que yo no aporto tanto como un médico, yo no aporto tanto como un licenciado, etcétera. Sí, como que ellos mismos van menospreciando su propia labor, ¿no? Exactamente. ¿Quieres que platiquemos de algunos datos duros más? Por ejemplo, tengo aquí la cuestión, y esto va directamente con este segmento de la población de la que estamos hablando, el salario mínimo, que a lo mejor nos va a dar entrada para otros temas, y sí me gustaría que nosotros hagamos esa introspección. Si nosotros ya tuvimos algún trabajo formal, piensa cómo fue el primero, en qué momento lo tuviste y si en algún momento recibiste extra o un aumento, a pesar de que no hubiera como tal un aumento al salario mínimo a nivel gobierno. Y esto se los quiero comentar por lo mismo. El salario mínimo al día 1 de enero del 2008, que era el sexenio de Calderón, estaba en los 52 pesos con 59 centavos. Ese mismo salario mínimo, 5 años después, al 1 de enero del 2013, subió solamente a 64 pesos con 76 centavos. Ya estando con Peña. Y ya estando con Peña, exactamente. Esto, 4 años después, al 1 de diciembre de 2017, había cambiado a 88 pesos con 36 centavos. O sea que pasamos de 52 a 64. El aumento fue de aproximadamente 12 pesos. En realidad 11 pesos con algo centavos porque pues no estamos manejando los centavos tan duro, ¿no? Y de ahí pasó de 64 a 88, que son 24 pesos aproximadamente, que es en realidad 23 con algunos centavos. Pero aquí viene la parte rara. De igual forma, 5 años después, al 1 de enero del 2022, que es el año donde estamos actualmente, estamos en un salario mínimo de 172 pesos con 87 centavos. Ya lo sabemos, pero voy a hacer la pregunta obvia. ¿Qué cambió de esos años a estos años, Alberto? ¿Qué pudiste ver de diferente? Fíjate que hay una tabla como complemento para lo que estás dando. Hay una tabla de salarios del gobierno desde el 88 que les voy a compartir y justamente está esta comparativa. Y yo siempre veía, se los repito, mi padre es obrero y siempre veíamos cada año cuánto subirá el salario mínimo este año. ¿Y qué te decían? Es que no se puede subir por la inflación. Sí, porque eso va a generar incertidumbre y va a haber problemas a nivel monetario, económico. Sí, la economía es la imposible. globalización y todo. Y que ahorita sí hay una inflación, pero den la vuelta y vean que no es una inflación a nivel nacional, es una inflación a nivel mundial. Vean Estados Unidos, está en su peor inflación en 40 años. O sea, es increíble para que no empiecen a decir, ay, sí, pero miren el limón. Vean el limón a cuánto está en otros lados. O sea, tan solo cuando yo estaba en el 2019 en Chile, yo no... allá se supone que no había inflación en ese momento y el aguacate me lo daban a 300 pesos el kilo. O sea, aquí estás pagando 80 hasta 100. Y ya te sientes ultrajado, ¿no? Exacto. Ya dices, ay, no. Entonces, ¿qué ha cambiado? Muchísimo, muchísimo, porque es una cosa buena de este gobierno. No hay que mentir. Este gobierno ha trabajado por el obrero, por el trabajador, valga la redundancia, y se ha visto el cambio, se ha visto ese gran aumento. Ahora, ahí viene el contraste también con esto de la reducción de impuestos, porque hay más ganas, más te reducen tus impuestos. Es un tema también bien controversial. Y fíjate que dijiste justamente los datos que tenía. Yo nada más agregaría el de Fox, que recibe el salario mínimo a 37.90 pesos diarios. Y lo deja en 48.67. Igual, prácticamente 12 pesos. Menos de 12 pesos. Y eso en un sexenio, ¿no? En un sexenio. Y ahorita llevamos 3.5. O sea, todavía no termina. Faltan 2 años más que vamos a pasar y ya veremos qué pasa ahí con el salario. En cuánto termina Andrés Manuel. Pues ojalá que sea en más, porque en realidad eso va a ser únicamente a beneficio de la base de la pirámide, como comentábamos al inicio, ¿no? Y ahí quisiera agregar algo que mucha gente no conoce. En México se divide
para los extranjeros se divide en norte, centro y sur. Y justamente con respecto a esto del salario, el salario en la frontera es mucho más alto. Esto debido a pues, que es la relación directa que tienen con Estados Unidos, dólares, a lo mejor el intercambio de dólares a pesos. Sí, la cuestión de divisas es importante. También para ellos, por domicilio fiscal, muchos prefieren pagar en dólares, ¿no? En dólares, Por hora. exacto. Y fíjate, yo nada más tengo el dato que en la frontera en el 2021 estaba el salario mínimo a 213.39 pesos diarios y en el 2022 subió a 260.34 pesos diarios. Y mucha gente no va a entender el porqué de esta situación, pero bueno, no te voy a mentir. Incluso yo también llegué a pensar por qué deberían de dar más salarios en esos espacios, sí, en la frontera, en la barra del norte, ¿no? En esa franja del norte que está pegada al vecino incómodo. Pero también, conforme fui creciendo, fui entendiendo que allá la vida también es más cara. Y también muchos de los servicios, muchos de los trabajos, por ejemplo, contratar a un albañil, pues casi ningún albañil te cobra en pesos, estando allá. Todos te cobran en dólares. Y es una cuestión que le beneficia precisamente a los trabajadores, a esa base de trabajadores que por el mercado cambiario y de divisas termina teniendo una pequeña ganancia más. Entonces, ¿qué hace el gobierno para poder, entre comillas, estimular la generación de empleo en esa franja norte? Pues obviamente mejorar el salario, porque hay empresas que de plano pues nomás no repuntan en aquellos espacios del norte. Es donde más maquila hay, es donde más producción de electrónicos hay, y pues De solamente autos. te queda de autos. Justamente por la cercanía que está a Estados Unidos, es lo que te Ujú. comentaba acerca del Tratado de Libre Comercio. Las empresas automotrices implementan aquí en México sus fábricas para manufacturar piezas. Los trabajadores obreros mexicanos las hacen y las fabrican justamente porque es más barato para ellos. Las exportan a Estados Unidos por la cercanía y vuelven a importar a México como un auto construido. Exacto. ¿Y cuánto aumenta ese valor del auto cuando son las mismas manos mexicanas las que elaboran todas las piezas? Sí, o sea, ¿qué tan barato les sale a ellos? ¿Qué tan rentable es para ellos o para esas empresas el hecho de que tenga que dar tantas vueltas entre fronteras? Primero como materia prima, lo mejor, después como un producto terminado, yo lo agarro y lo encinto o le pongo la marquita de que está hecho en Estados Unidos y luego lo vuelvo a enviar allá, pero ya como un producto terminado. ¿Y cuánta ganancia deben de tener, no? Sí, y como te mencionaba en los capítulos anteriores, el que gana es Estados Unidos, sin duda. Sí, sí, porque ese tratado de libre comercio en realidad pues no era libre y no era como un tratado en realidad. Si somos sinceros, creo que si se busca justicia social, lo que se debería de hacer es migrar a un mejor sistema de pagos y de trabajo, de generación de empleo, porque así como se piensa en China de que las fábricas en realidad pues nada más van las hormiguitas a chambear y de regreso, pues así nos ven, pero de Estados Unidos hacia acá. Porque así fue la realidad después de que se hizo ese tratado de libre comercio, ¿no? Sí, una desigualdad y una discriminación total. Exacto. Bueno, para terminar esta cuestión del salario mínimo, quisiera dejar esto como un dato al aire, porque vamos a pasar a otras cosas, pero quiero que se queden con este pensamiento. Al día de hoy, el salario mínimo por día en la mayoría del país es alrededor de 172.87 pesos, ¿no? Sin embargo, una persona sin estudios de especialidad ni nada por el estilo, universidad o lo que sea, trabajando en el McDonald's, dependiendo del estado, obviamente hay variaciones, pero gana $15 por hora, aproximadamente. La conversión a pesos hace que eso sea algo muy cercano a 300 pesos por hora. Entonces, si tú como médico o como cualquier profesionista llegas y
de repente ves que tu salario en realidad no te está alcanzando. Quiero que pienses que hay un trabajador de McDonald's que está ganando 300 pesos la hora. También la vida es más cara allá, las rentas son altas, la comida es más cara, la fruta, la verdura, todo. Pero compensa que haya tanta diferencia, porque no estamos hablando de por día, no estamos hablando de $15 diarios, estamos hablando de $15 por hora. Entonces, aquí a lo máximo que puedes aspirar si eres de la base de la pirámide son 172 pesos si trabajas como nada más en una chamba, ¿no? Nada más teniendo un trabajo. Porque conocemos obviamente gente que se dedica a 2 o 3 trabajos. Pero allá, ¿qué pasa con esta persona que le da vuelta a la carne de la hamburguesa? $15 por hora. ¿Cuántas horas se trabaja por día? Pueden meter horas extra. Digamos que van a ser 10 horas. Una persona que trabaja mucho para ellos, ¿no? 10 horas al día, $150. Eso ya sería más o menos 2 semanas de trabajo en un día, en comparación de una persona en México versus Estados Unidos. Que es todo un tema, ¿no? Porque Sí. la verdad es que hay trabajos como las niñeras que cobran muchísimo. Que yo una vez vi un TikTok que decía, como niñera estoy ganando $20 por hora, hasta 50, depende de la persona que La me zona. contrate. Ujú. Entonces, sí es un tema controversial por lo que dices, allá la vida es más cara. Podríamos hacer un capítulo justamente solamente de eso. Y como comentario nomás te voy a decir, eso me pasaba en Chile. Allá en Chile todo me costaba 3 veces más. Y había compañeros chilenos que me decían, ¿cómo sobrevives con tan poco? Y yo creo que ahí es más colmillo mexicano de decir, yo nada más compro lo que necesito realmente y no gasto de más. Si compro un gustito está bien, pero ahí con lo que la comparación que ellos tenían conmigo era, es que tienes muy poco dinero. Yo así, pero no me hace falta nada. Ajá. Hasta la fecha no me hace falta nada. Sí, no, además creo que aquí hemos aprendido a adaptarnos a niveles que ni siquiera entendemos. Yo te puedo decir que en algún punto llegué a ver situaciones porque yo estaba trabajando en un lugar en el que veíamos de repente toda esta cuestión de los apoyos a adultos mayores, personas con discapacidad, y te sorprende que ellos vivan bimestralmente, muchas personas solamente del apoyo gubernamental que se les daba, y 3,000 pesos bimestral, y sobrevivían con eso. Y digo sobrevivían porque para mí ya no es vida, ¿no? O sea, cada tu cosa nivel que de ve uno. gastos. Sí. Y justamente te está diciendo que es mucha inversión del gobierno para los Sí. adultos, ¿no? Sí, porque ahorita está en auge esta cuestión de la candidata a gobernadora del estado de Hidalgo, que dice que es un exceso esta cuestión de los apoyos a adulto mayor y que mejor se invierte en carreteras. Cuando ya vemos ciudades que no están hechas para humanos, Sí, ¿no? están hechas para el auto. Están hechas para que los autos recorran el lugar, pero pues ¿qué caso tiene que el auto te lleve de un punto A a un punto B si ya no va a haber puntos A ni B? Todo va a ser para los autos. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema, y también para poder ir concluyendo con este episodio, ¿has visto algún cambio general en tu sector de trabajo ahorita ya como profesionista? Sí, el más impresionante es el outsourcing o esta subcontratación que existía desde el año 2012 gracias al señor Felipe Calderón, que es una tontería. Muchas personas no tenían o no entendían qué significaba esta eliminación del outsourcing porque vivían y trabajaban y no se daban cuenta que estaban bajo este régimen. ¿Qué es esto? Pues es un gran cambio que implementó Felipe Calderón, donde se modificaron 665 leyes de la Ley Federal del Trabajo. Entonces eran muchísimo, era prácticamente una reestructuración. Empezaron con los contratos temporales, con los periodos de prueba. El único requisito es que tú le otorgaras al trabajador seguro social, cuando muchos no lo hacían, porque, repito, estos contratos temporales lo que hacían es que no te daban seguro social debido a que te contrataban un ratito y al otro no, y así sucesivamente. Aparte de que no te garantizaban el reparto de utilidades, no te generaban antigüedad y no hacían tu declaración anual como trabajador, que es muy importante, ya lo estamos viendo ahorita.
Sí, terminaba siendo un fantasma ahí, ¿no? Sí, y justamente con mi experiencia les digo, yo entré a trabajar con este régimen del outsourcing y había mañas que a mí no me gustaban. Por ejemplo, te hacían dos depósitos, el primero con el salario mínimo. ¿Para qué? Para que toda esta reducción de impuestos se fuera al mínimo. O sea, tu Afore, Sí, lo que la empresa declara como tal, ¿no? exacto, el Afore, lo que es Infonavit, Infonavit. Ujú. lo que es el IMSS, todo esto se iba con el mínimo y después te llegaba otro segundo pago para que no dieran justamente cuánto ganaba la empresa. Y que muchas veces ellos lo ponen ahí en el registro como apoyo, ¿no? Apoyo de, no sé, de pasajes o algún beneficio extra, bono de no sé qué, como si de verdad hubieras Exacto. trabajado extras de más, ¿no? Sí, y justamente esto es la subcontratación, es decir, deslindar responsabilidades hacia la empresa y cuando el día de mañana que pasara algo para hacia el trabajador, un accidente, un retiro, pues la empresa no se iba a hacer cargo. Y justamente con eso, yo nada más te voy a leer una frase que me gustó como mal ejemplo del outsourcing, donde dice, el acto de terciar servicios llevado a cabo por una empresa para reducir la carga de trabajos hechos internamente y escalar el alcance y la productividad de negocio a los que se aspira. Entonces prácticamente te está dando la definición del outsourcing como beneficio de la empresa. No importa la denigración que se lleva al trabajador. Este sistema solamente iba enfocado a mejorar tu empresa. Sí, a la productividad y evitarte problemas, ¿no? A mí me pasó diferente que a ti. Tú entraste en outsourcing y a mí me pasó al revés. Yo entré trabajando en una empresa y después de un año y medio, resulta que llegan con nuevos contratos y dicen que pues tienes que firmar. Y al ponerte a leer un poquito, porque la verdad la mayoría de la gente ni siquiera leía, nada más decían, pues si nos dicen que tengo que firmar un nuevo contrato, ya lo firmo, ¿no? No ¿Qué me pongo a firmaba. leer? Son 3 hojas de los dos lados. Ah, te Y dicen es entonces, el mismo, ¿no? Es el ajá, mismo. te dicen cualquier cosa así de, tú no te preocupes, o sea, tu dinero va a salir igual. Pues sí, pero ¿qué estás dando a costa de esto, no? De tu firma y de no leer estos detalles. Pues ahí es cuando me doy cuenta de que de repente la razón social, o sea, el nombre de la empresa, deja de ser a la que yo estaba contratado, ¿no? Y en alguno de los puntos dice ahí que pues toda mi antigüedad que yo tenía en ese trabajo literalmente queda anulada y que yo mismo al firmar el contrato estoy cediendo todos mis derechos y que no voy a presentar ninguna demanda, ninguna denuncia por hacer esto y que vaya todo el trabajo que ya se hizo, pues no pasa nada, no existió, ya nunca pasó y entonces no me van a respetar ninguna cuestión, por ejemplo, de días de descanso o si yo ya tenía algún beneficio por antigüedad, ya no lo voy a tener. Sí, tu Se, finiquito se va a ir como si exactamente, es como si entraras ahí normal. mismo en el contrato yo renuncio al anterior nombre porque ahí venía y acepto el nuevo nombre y es otra empresa totalmente diferente y al buscarla nosotros, bueno, algunas personas que trabajamos ahí, nos damos cuenta que la habían instaurado una semana antes de que nos entregaran el contrato, o sea, es outsourcing, es nada más evitar que gente tenga antigüedad, que tengan todas las prestaciones y pues vámonos con un contrato nuevo y así hicieron como con 100 personas. Ese fue el punto donde yo me salí de la empresa porque dije, no, a ver, todo lo que he hecho y para que de un momento a otro pase esto. Y lo hemos visto, ¿no? ¿A poco no hemos, creo que conocemos una persona que trabaja en una universidad que de repente cada trimestre o cuatrimestre, no sé, o semestre, le piden refirmar contratos y olvídate de antigüedad, o sea, no existe antigüedad y firma porque pues, si no, no tienes trabajo. Siempre pasa eso. Sí, vaya, es un abuso y repito, es una cosa que solamente beneficiaba a la empresa. Y voy a repetir lo mismo. Agradezco a Andrés Manuel que haya eliminado esta reforma, porque él, como dato, el 1 de septiembre del 2021, el año pasado, entra esta reforma del outsourcing, donde elimina justamente todo esto. Y yo
Llevaba prácticamente como 2 meses trabajando ahí. Llega y te la plantan así. Ay, debido a que nuestro presidente pues, eliminó esto del outsourcing, pues ustedes van a tener menores beneficios. Como que te lo pintan como si hubiera hecho Algo un mal. mal. Sí. O sea, pero es algo que me enoja a mí de la sociedad mexicana porque te tratan a veces como idiota. Te quieren tratar como idiota de decir, ay, no te preocupes, mira, es que esto que está pasando es, hay que adaptarnos, no te preocupes, tú firma, justamente como mencionas, te Ujú. ponen el contrato ahí. Y yo sí leí y cuando veo que las prestaciones aumentan, pues dije, a ver, ¿a quién quieres chamaquear? La verdad es que yo sí estoy informado acerca de qué está pasando en el país y a mí me beneficia, claro que voy a firmar. O sea, No, no tienes que venir a contarme que qué feo que cambiamos a esto o lo que sea, ¿no? exactamente, porque, uy, te lo plantearon así y me molestó eso muchísimo. Y luego, para lo que nos dieron de finiquito, para lo que nos dieron de eso, Sí, fue una risible, reverenda ¿no? tontería. Y hay otra cosa ahí como el cambio del salario, porque te digo, las reducciones de impuestos que te hacían en el outsourcing eran mínimas y aquí pues ya te dan las que son por ley, pero su salario no te lo aumentaron correspondiente a lo que es la ley. Entonces ahí hubo como ciertas controversias. Conflictos con lo que debería de ser, ¿no? Sí, Y que aquí mucha gente a no eso vio. viene justamente esta pregunta que te quiero hacer también, porque eso hablando ya en el aspecto más como profesional, ¿no? Pero ¿tú qué barreras has visto y a la vez qué ventajas crees que viven las personas que están en el sector informal que hayas visto? La primera desventaja es que no vives, trabajas. En una ocasión ya platicábamos acerca de un conocido que fácil se lleva 50, 60 mil pesos al mes como comerciante, pero tú lo ves ahí todo el día, todos los días, sin descanso alguno. Y le dije, oye, vete de vacaciones. No, es que si yo falto, algo falla. Si yo falto, no se va a vender. Esa es una desventaja. Pero ¿no crees que también sea porque no aprendió nunca a delegar responsabilidades? Porque, Sí, pues, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas empresas, ¿no? Amazon, Facebook y todas de que cambian de director operativo por una cuestión de que ellos simplemente ya no están viables para seguir administrándolo, ¿no? ¿Por qué no podríamos hacer algo parecido, pero a nivel micro, en la tiendita, en el negocio? Pienso yo. es que eso pasa y justamente a eso iba. Cuando hay un comercio informal, hay dinero inmediato de por medio donde no se pasa por leyes, donde no pasa por seguros, por donde no pasa por salarios, el SAT, etcétera. Y ahí es como la controversia. Si yo, vamos a poner un ejemplo, yo soy tu patrón, tú eres mi empleado en mi comercio, pues yo te doy un salario, pero si de repente a mi caja le falta algo, pues a lo mejor me lo robaste. Entonces ahí comienza esa controversia de decir, ay, no deslindo responsabilidades porque me van a robar. Ok, Cosa sí, que no sí. pasa en un trabajo formal porque Regular. todo está hecho por los contadores. Debería de estar hecho por los contadores. Que también hay otra controversia ahí de que sí roban. O O sea, ayudan a encontrar métodos, ¿no? Para exacto. Entonces, declarar pero no, menos. no es comparable con las ganancias que a lo mejor mi ganancia es de 1,000 pesos. Y si tú llevas 500, pues a lo mejor ya no me alcanza para toda la semana con mis 1,000 pesos, ¿no? No es comparable en la cantidad de dinero. Y la segunda, yo vería como el seguro social. Ha habido mucha controversia y sigue habiendo en México acerca del IMSS, que te atienden solamente cuando te estás muriendo o te atienden cuando ya estás muerto. Hay infinidad de cosas, pero al menos en mi experiencia he tenido una buena atención por parte del IMSS. A lo mejor no es la mejor. Sí, no es premium, ¿no? Exacto, pero que te atiendan y que no tengas que pagar ni un solo peso, Sí, con es respecto a otros países es un beneficio pues muy grande, ¿no? que no vemos, Exacto. que no vemos. Y espero, de verdad, espero que nunca lo tengan que utilizar. Pero yo en mi familia ya tuvimos 2 pacientes con cáncer. Uno es mi padre y salió gracias al seguro con todas las capacidades y no nos preocupamos por, ay, ¿cuánto se va a pagar?
y otra es mi abuela que está pasando por este proceso donde si vemos los gastos que se deberían de hacer debido a esta enfermedad, no nos No, alcanzaría. no, porque vamos a trasladarlo a otros países y nada más decir, ay, tengo una deficiencia a nivel insulina, ¿no? Que se tiene que hacer compras de algunos medicamentos especializados y así. Creo que hace una semana fue que se hizo viral un video de una mamá en TikTok que habla de que tuvo que hacer una compra de insulina por $1,000 y $1,000 aquí en México son 20,000 pesos, pero ella lo tenía que comprar, me parece que semanalmente y pues esa cuestión del libre mercado, entre comillas, que en realidad es cambia de dueño una farmacéutica y él impone sus propios precios y pues se lleva a mucha población de por medio, ¿no? Muchas deudas, como dices, bueno, a ver, vamos a hacer ese mismo ejemplo del cáncer que tú comentas. Pues sí, obviamente hay deficiencias en ese servicio de salud público que es el IMSS. Evidentemente hay deficiencias, pero ¿a cuánta gente atiende? ¿No? Exacto. Las deficiencias no es nada más por gusto, es por una cuestión de infraestructura, de personal, del sistema propiamente corrupto también, hay que decirlo. En algunas clínicas u hospitales, pues no podías seguir avanzando en tu tratamiento si no ibas con tal médico a que te hiciera un recibo de que le pagaste X cantidad de dinero por un material según especializado también, ¿no? ¿Quién no ha sabido esa cuestión de los tornillos de titanio y mil y un cosas? Que ahí como dato te puedo decir, en cuanto a México comienza esta controversia de que no existen medicamentos oncológicos para niños, y yo al llevar este proceso con mi abuela, de decir, tenemos que llegarla a sus quimioterapias, me pongo a investigar y cuando estás ahí empiezas a preguntar a los médicos, ¿realmente hace falta el medicamento oncología? Y la respuesta que me dieron, sí hubo una escasez, pero debido a que los proveedores se cambiaron, pero ahorita no hay deficiencia, no hay escasez, por eso tu abuela está siendo atendida. Y le pregunté, investigando también, ¿cambian los medicamentos en cuanto a adultos a niños? La verdad es que no cambian mucho. Entonces, eso que se escucha de, no estás matando a niños con cáncer, no es verdad. Pero es una estrategia que ellos mismos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú escuchas, bueno, a ver, si yo escuchara sin investigar nada, ni nada, nada más viendo la tele, leyendo el periódico y lo clásico, digamos, que de X año a X año o de X mes a X mes murieron tanta cantidad, X cantidad de niños de cáncer por falta de medicamentos, pues Sí, me encabrono y siento feo y digo, no mames, pues es que no puede ser. Y eso tienes razón, ¿eh? Ha sido el estandarte de muchos ataques hacia este gobierno. Y la verdad a mí no me interesa defender el gobierno, solamente se apunta lo que se hace bien, pero pues también se le exige cuando hacen mal las cosas. Yo también me puse a investigar sobre esta cuestión que comentas y resulta que muchas de las medicinas cuando hubo esta escasez que se dio, me parece que al inicio del gobierno también, cuando estaban cambiando los contratos con farmacéuticas y toda esta organización de medicamentos, el equivalente a su almanaque o lista de medicamentos, pues resulta que había un montón de medicamentos que ya no se prescribían ni se hacían en el mundo, ¿no? Ya no hablemos no solamente de los del cáncer. Había muchos medicamentos que ni siquiera ya se seguían produciendo en el mundo. Y luego las farmacéuticas que tenían como los privilegios, si los pudiéramos llamar así, de surtir estos medicamentos en específico, resulta que tenían bodegas donde preferían tenerlos guardados a seguir con su distribución, como lo marcaban sus propios contratos, y que alegaban entonces que había escasez. No sé cuánto tiempo tiene que has vivido esto con tus familiares, pero yo me imagino que fue en este periodo también donde vieron esa situación. sí, justamente mi abuela empezó con esto desde el 2019. Llega la pandemia y justamente en ese lapso de la pandemia es cuando empieza la escasez. Le paran
3 meses o 4 meses su tratamiento y continúa ahorita hasta la fecha. Ya ininterrumpido. Sí, sin problemas. Y coincido contigo, no se trata de defender al gobierno, se trata de defender la verdad. Exacto. Porque justamente como tú lo dices, escuchas algo y te encabronas, te enojas. ¿Cómo es posible que el gobierno no esté actuando en esto? Exacto. O sea, sí pasa y se enoja. Pero por eso les digo, yo investigué y estoy con la experiencia que estoy llevando ahorita con mi abuela y ahí están las pruebas. No me quedo con lo que recibo nada más de los medios de comunicación. Por eso es lo que estamos haciendo. Sí, justamente pues llega ese tipo de enojo generalizado, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esas personas que solo leen encabezados o escuchan la noticia y se quedan con eso y aparte lo replican entre su propia familia, amigos, conocidos? Pues que se vuelve un enojo pues ya sin sentido, ¿no? Sin toda la información. Porque quién quita y sí están diciendo la verdad, pero también no sabemos si esa verdad es justamente por lo que ellos comentan o por razones extra, ¿no? Sí, o Como la esta cuestión. transversan. Exactamente, porque cada persona va a buscar por sus intereses y va a ver la mejor forma de hacer quedar mal al otro, al contrincante político en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar este tema de las medicinas. Vámonos con la última parte con respecto a esta cuestión de la vida laboral, que mira, ya divagamos un poquito y me da gusto porque por eso llegan a mí más ideas de temas. Quisiera preguntarte ahora, para poder ir terminando entonces este capítulo, me gustaría hacer la última pregunta con respecto al trabajo y es, ¿tú cuál crees que es el futuro del trabajo regular e irregular con estas nuevas opciones del SAT para agregar a más sectores y mejorar la tributación? Ya ves que salió esta nueva función de que si eres neni, pues también puedes estar tributando para no tener problemas como legales, ¿no? ¿Cuál crees que sea el futuro del trabajo regular e irregular y el papel que va a jugar el sistema de administración tributaria en esto? Mira, ahí entra una controversia muy grande. Pasa justamente por falta de educación. Ese régimen que se empezó a decir de que a partir de los 18 años te vas a registrar en el SAT, se hizo súper grande por decir ya nos quieren cobrar impuestos por todo. Cuando ni siquiera buscaron el por qué se hizo, ¿no? Exacto. Es súper enorme y te voy a dar un ejemplo. No sé cómo le hacen, pero en los comercios de repente ves que traen un camionetón. Que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Porque ya empiezan, es que XY o lo que sea. Está bien, pero me refiero, ¿cómo es que pagan sin que el SAT los ataque? ¿A quién le dan dinero? Porque yo así entre chismes lo voy a comentar. He escuchado que tienes que dar moches a la concesionaria, tienes que dar moche al gestor en el momento que se empieza a emplacar y esto, justamente para que no pase esto. Como no dar los avisos, ¿no? Exacto, de decir, esta persona acaba de comprar una camioneta de 800,000 pesos con dinero en efectivo. ¿Cómo le hizo? Empieza ahí la controversia de es narco, está lavando dinero. En el comercio informal, les voy a decir la verdad, hay muchísimo dinero en algunos lugares, pero a falta de educación pasa ese tipo de cosas que dices. Y para responder tu pregunta, yo creo que el futuro del trabajo va a ser educarnos más. Educarnos más porque con esta, yo lo veo así, con esta implementación de que te registres al SAT desde los 18 años, comienza este conocimiento de la Ley Federal del Trabajo que no conoces hasta que entras a trabajar. Sí. Comienza esta duda de decir, bueno, me voy a registrar al SAT, ¿qué va a pasar? De cierto modo te obligas, ¿no? Exacto, te invita a decir, te hacen esto, ¿por qué? ¿Para qué? Y es una realidad. En México la Ley Federal del Trabajo no la conocen hasta que empiezas a laborar. Y eso más o menos. Exacto. Porque siempre va a haber algo nuevo que encontrar, ¿no? Nada más buscas lo que te incumbe en ese momento, lo que te afecta o lo que te interesa. ¿Cuál es
También se las vamos a dejar aquí abajo para que las vean. Creo que me gustaría, para cerrar el capítulo también, pues hacerles la recomendación. En esta ocasión, pues no sé si les ha llegado a todos, pero hay un TikToker, no sé si es de Instagram, pero esta persona se dedica básicamente a hacer situaciones, a recrear situaciones del trabajo y a mostrar cómo defenderte con la Ley Federal del Trabajo. Y es el TikToker George Bezos. ¿Te ha tocado verlo? Sí, así se llama. Hace unas parodias bastante curiosas, graciosas. O sea, es comedia, pero aprendes. Es contenido de valor. Sí, porque te está poniendo situaciones como dices, que es humor, pero está dando las referencias a la ley, donde él refleja abusos que se presentan a diario para los trabajadores. Y él lo dijo una vez, yo no soy ningún experto, simplemente el día que tuve tiempo me puse a ver la ley federal del trabajo y con base en eso empecé a hacer los TikTok. Y descubres que es un mundo entero, ¿no? Y que muchas Exacto. veces hemos permitido que violen la ley o que violen nuestros derechos laborales sin que lo sepamos, porque no lo conocemos. Bueno, pues no sé si tengas alguna recomendación para este capítulo. Bueno, antes de dar la recomendación, quisiera concluir con algunos casos que siguen pasando. Ya se mencionó el desconocimiento de la Ley Federal del Trabajo y justamente yo como paréntesis para un próximo tema quisiera dejar la desigualdad laboral que existe en México es grandísima. La verdad es que hay una desigualdad en cuanto a sexo, en cuanto a edad, en cuanto a género también en estos casos y en cuanto a salario que se está viendo impresionante. Lo vamos a ver en un próximo tema. Y yo para dar este dato, las mujeres y los empleados menores de 29 años sufren mayor desigualdad laboral. Es una investigación que encontré que les vamos a explicar más adelante. Yo solo se los dejo ahí como dato y se relaciona justamente con la inexperiencia y con esa menospreciación del trabajo. Que tú eres joven, Isidro, y para mí no sabes nada. Sí, a pesar de que ya has demostrado tener las capacidades y aptitudes, ¿no? Sí, no me importa lo que has realizado hasta la fecha, pero como eres joven, como eres mujer, Sí, ya para mí es estás fuera del panorama. exacto. Entonces, nada más lo dejo ahí para que tengamos otro dato acerca de esto del trabajo. Y el tema de los sindicatos, que también será un gran tema en este podcast, que justamente defiende los derechos y la igualdad a los trabajadores, pero hay una controversia en esos temas. Y bueno, la recomendación que les hago es una película que se llama La Delgada Línea Amarilla. No sé si la han visto, la verdad es que Muy buena. es un mensaje hacia el trabajo, pero yo creo que todos le vamos a dar un enfoque diferente. Es una película mexicana de Damián Alcázar. Está muy buena. También depende como en qué momento de tu vida estés para darle como otra forma, otra vista. Yo la he visto en 2 ocasiones y la primera vez que la vi fue más como esa sensación de familia, de que tú te adaptas y que con quien estás es con quien terminas agarrando fuerza, cariño, todas esas cosas. Y cuando la vi la segunda ocasión ya le presté más atención al tema laboral también. Híjole, no. Sí, sí es una película maravillosa del cine mexicano. No fue tan comercial como este menso Eugenio Derbez y sus hijos, que hay otro tema. Pero es una película que les recomiendo. Véanla justamente como dice Isidro. No es de verla una sola vez. Puedes verla solo y puedes verla con alguien más para ver desde otras perspectivas. Yo también Sí, lo vi desde la vida laboral, pero también lo vi desde el ámbito social, familiar. ambiental, Ajá. exacto, de decir, me encuentro en esta situación y tengo que sobrevivir, adaptarme, etc. Véanla, es buenísima y no es larga ni pesada. Cada quien Sí, va a tener una interpretación diferente, pero esa sería mi recomendación. muy bien. Yo como conclusión solamente me gustaría recordarles que todo trabajo, mientras no sea robar, es digno, ganes lo que ganes,
se te tiene que respetar. Y pues también que nos olvidemos de telarañas mentales, ¿no? Esta cuestión de que el pobre es pobre porque quiere, esta cuestión de que pues tú vas al negocio de las carnitas y eres ingeniero y el de las carnitas ya tiene sus dos Cheyenne. O sea, el mundo está al revés. Solamente quiero decirles que el trabajo es para vivir, para tener una vida, para tener un medio o algo que ofrecer a la familia. No vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. No debe de haber otra forma de verlo porque de lo contrario creo que tendríamos un mal enfoque y ese mal enfoque creo que también es lo que ha llevado a que haya pues tanta explotación laboral, ¿no? El hecho de que alguien sí esté dispuesto a explotarse a sí mismo con tal de tener el trabajo. Creyendo que va a aspirar a más. Exacto. Y ahí viene también esa cuestión que comentaba Alberto de los sindicatos. Ojalá que la vida fuera justa, ojalá que los trabajos fueran justos, tanto en salario como en tiempos, como en beneficios, pero pues en esa búsqueda estamos y creo que no debemos de dejar de ver hacia dónde queremos llegar. Y pues gracias a todos por seguir con nosotros en este proyecto. Seguimos adelante con nuevos y distintos temas. Suscríbanse, compartan, comenten y recuerden que de esta manera hacemos más y mejor comunidad. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.